Una etapa muy importante dentro de la patrística y la patrología es el llamado monaquismo o los padres del desierto, que es básicamente un estilo de vida aislado, alejado de toda civilización, para dedicarse a la contemplación, a la oración y cumpliendo con el mandato de nuestro Señor de dejarlo todo y seguirle. La historia suele identificar como primer monje del desierto a San Antonio Abad, quien luego de escuchar este evangelio renunció a sus bienes y se fue a vivir al desierto. No obstante, otras fuentes aseguran que el primer monje fue Pablo de Tebas, un nativo de Roma que a muy temprana edad perdió a sus padres, recibió una herencia y su cuñado, por ambición, trató de entregarlo durante la persecución del emperador Decio. Por lo tanto, Pablo debió huir al desierto y se encerró en una cueva por el resto de sus días. Y se cuenta también que el mismísimo Antonio Abad fue a visitar a Pablo cuando éste contaba ya con la avanzada edad de 113 años, comprobando así que no era ni el único ni el primer padre del desierto. En general, ¿qué podemos hablar del monaquismo? Sus antecedentes más remotos los podemos ubicar en los esenios, que es una secta judía que se refugiaba en las cuevas de Qumran en Palestina, pero con otras intenciones, aunque la motivación propia del monaquismo fue no solo la comunión de bienes, sino el tener una sola alma, un solo espíritu, tal como nos lo refiere Hechos 2, 42 en adelante. Pero ¿por qué surgió este estilo de vida en la iglesia? Se nos dice que luego de la paz constantiniana, una vez que el cristianismo se convirtió en religión lícita, la iglesia tendió a acomodarse y empezar a participar de ciertas cosas de las que antes no participaba, y por ello algunos hombres se sintieron atraídos a irse al desierto para encontrarse directamente con el Señor. Además, con el fin de las persecuciones, cesó el martirio, y este monaquismo era una forma de ser nuevamente testigos de la verdad del Evangelio. Dentro del monaquismo primitivo podemos encontrar dos formas distintas. Podemos encontrar los anacoretas y los cenobitas. Los anacoretas se clasifican a su vez en dos, en los anacoretas puros o solitarios, que son los ermitaños, es decir, hombres que viven en cuevas completamente aislados de los demás, y tenemos los anacoretas moderados, que son aquellos grupos que se forman, grupos espontáneos de anacoretas o ermitaños, pero en base a la figura de un padre espiritual, que el máximo representante de ello fue San Antonio Abad, sin llegar a formar una comunidad como tal. En cambio, los cenobitas ya fue un paso más adelante, a una pequeña comunidad de monjes bajo la autoridad de un abad, y el encargado de esto sería San Pacomio, lo cual lo veremos en el siguiente segmento. En la actualidad podemos decir que todavía existen ciertos destellos de la vida monástica, pero con un mayor énfasis en el oriente y no tanto en el occidente, y prueba de ello son los monjes de la Iglesia Ortodoxa. Dos personajes importantes en este movimiento o en este grupo selecto en la iglesia, los cuales es San Antonio, que hacia el año 269 decide dejar sus bienes y dedicarse a una vida de ascetismo. En el año 285 resueltamente ya se va al desierto y empieza su vida de ermitaño. El monaquismo oriental acontece alrededor ya del año 306 con este santo que he mencionado, San Antonio, y este pues redacta una regla de convivencia porque se ve la necesidad, porque ya tiene a su entorno varios hermanos, varios ascetas que deciden vivir este estilo de vida. Entonces él redacta sus consejos y orientaciones espirituales para ayudarles a crecer. El monaquismo nace pues como un movimiento laico en la iglesia. Posterior a él se van a ingresar ya sacerdotes. Este movimiento surge con dos necesidades o dos características importantes: el de encontrar la paz y también el silencio. Posterior a ello, pues los que tienen paz y tienen el silencio
se convierten algunos en estilitas. Entonces, un ejemplo de ellos es San Simón el Estilita. Es un estilo de vida en una torre. También junto con esto tenemos la vida de San Pacomio, que vive alrededor del año 296 al 346. Pues este es un converso de padres paganos, se convierte al cristianismo después de que es reclutado al servicio del imperio y ve que sirven y consuelan a los soldados del imperio los cristianos. Entonces él siente esa necesidad y se hace bautizar en Tebas y resueltamente empieza este estilo de vida. Se le conoce como el padre de los anacoretas, es decir, de los padres que viven en comunidad, los padres del desierto que deciden vivir ya no como los que funda San Antonio, sino como los anacoretas, y este estilo de vida pues es vivir en comunidad bajo la autoridad de un abad. Después de un tiempo, él decide redactar una regla y ponerla en práctica. Su vida fue el estudio de las escrituras y también la oración junto con el trabajo cotidiano. No tenemos que olvidar que este padre tiene dos puntos fundamentales que los toma de la regla de San Antonio, que son luchar por la salvación y la perfección. Entonces, teniendo presente el servicio y aquel texto de los Gálatas 5:3, por amor los hermanos deben servir unos a otros. A eso estamos llamados cada uno. Al ejemplo de estos dos hombres que con ellos empieza el monacato o la vida de los padres del desierto, seamos nosotros constructores de esa vida de oración y de salvación. Vamos a seguir profundizando en la vida de los padres de Oriente. En esta ocasión hablaremos de San Basilio el Magno, que es venerado tanto en la Iglesia de Oriente como Occidente por tres razones fundamentales. Antes que nada, por su santidad de vida. Otra, por su doctrina tan excelente, y tercera también por la capacidad de síntesis que tiene en lo especulativo y en lo práctico. San Basilio nació cerca del año 330 en el siglo IV. Después de ser bautizado, decide convertirse, llevar una vida cristiana más profunda y se va a buscar lugares para ello. Va a Egipto, va a Siria, va a Palestina, a la Mesopotamia. Después de ser bautizado, en un momento de su vida, decide tomarse en serio la vida cristiana. Y él mismo escribe en su carta 223, como en un sueño profundo me desperté y fui a la verdad del Evangelio, esa verdad que alumbra la vida, y lloró, dice amargamente, su miseria. Así San Basilio se siente llamado a la vida monástica, es decir, a la vida del desierto. También inspirado por su hermana San Macrina, que ya gozaba de esta vida monacal. San Basilio elabora una teología monacal, aquella que no debe ser entendida como separada de la iglesia, ya que en su momento muchas personas se hacían monjes evitando una vida matrimonial o evitando servir en el servicio militar. Pero para San Basilio, tanto la vida monacal como la vida de la iglesia son una misma. De hecho, ellos fundaron hospitales y escuelas que estaban al servicio de los demás fieles. Estos fieles se convertirían en el núcleo animador de estas comunidades, de estas iglesias. De hecho, San Basilio no duró mucho en la vida monástica, por decirlo así, en la vida del desierto, porque 5 años después de irse al desierto, le convencen para que sea ordenado diácono y posteriormente sacerdote. En el año 370 muere Eusebio, obispo de Capadocia, y en su lugar ponen a San Basilio Magno, que lo eligen como metropolitano de esta gran ciudad.
San Basilio Magno, como obispo, se preocupó por sus fieles, en especial por aquellos que estaban pasando por muchas necesidades materiales. También uno de sus puntos importantes era que ayudaba a los pobres, defendía la fe, que en aquel momento estaba la herejía del arrianismo, y también se puso frente a las potestades políticas y de gobierno para defender la fe católica. Como características fundamentales que debe de tener una comunidad monacal, San Basilio pone en primer lugar la Sagrada Escritura, aquella que los monjes deberían entregar su vida entera, y también una vida de estudio. Como en segundo lugar, en lenguaje hoy nuestro, podemos decir que hizo una opción preferencial por los pobres. También la obediencia que debían de tener los monjes en aquel momento era muy importante, sobre todo atendiendo aquel mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Llevar una vida sobria, una vida tranquila en su forma de vestir, moderación al hablar, tranquilidad al beber y al comer. Esas son algunas de las características que nos ofrece San Basilio. Como sus principales obras teológicas podemos enumerar de Espíritu Santo, también de refutación, que esto es más que todo contra el arrianismo en su momento. También escribió más de 300 cartas, escribió también Hexamerón, que son unas homilías cuaresmales para los 6 días de la creación, y también a él le debemos este trabajo que se llama Regula y Moralia, que son más que todo principios éticos. Entre los aportes que dejó a la Iglesia podemos enumerar la oración eucarística, que en Oriente toma su nombre, también el amor que infundió a la oración y a los salmos en su momento, la defensa que hace contra el arrianismo, también su tratado sobre la Santísima Trinidad. San Basilio muere en el año 379 sin haber cumplido sus 50 años. Ya cansado por su servicio de obispo y sus años en el desierto, entrega su vida al Señor con la esperanza de la resurrección. 72 años después, en el Concilio de Calcedonia, se le rendirá un gran homenaje. Habiendo hecho un acercamiento al monaquismo en Oriente, ahora daremos un paso más al monaquismo en Occidente. Cabe decir que el monaquismo en Occidente alcanza su pleno florecimiento en los siglos V y VI. Su expansión se da en un clima de un poco anárquico, es decir, cada monasterio adopta su organización particular según el espíritu de su fundador. En este contexto un poco confuso, se da la redacción de una de las más célebres y fecundas de las reglas. Hablamos de las reglas de San Benito de Nursia, redactadas en el monte Casino allá por el año 540. La cual tendrá una gran influencia en el monacato occidental hasta el siglo XII, llamado por San Gregorio el Grande como el patriarca de los monjes de Occidente. San Benito nace en Nursia, Italia, situada a unos 10 kilómetros de Roma. Es de una familia noble, se le envía a estudiar las bellas artes, las letras y la retórica. Al final de todo, decide renunciar y se retira al monte Subiaco queriendo solo agradar a Dios. La regla de San Benito se caracteriza precisamente por la precisión, por el sentido de mesura y equilibrio, así también como la sobriedad. Él insiste muy continuamente en la obediencia, en la vida en común y en el silencio. Por otra parte, la palabra que más se insiste en este escrito es la mesurate, es decir, vivir moderadamente, reflexionando en la moderación en cuanto a lo que se hace y lo que se observa. Debido a estas características,
Esta regla constituye como el punto central en la evolución de la vida monástica. El monasterio es como la escuela donde se aprende a servir a Dios. San Benito no deja de subrayar sobre el retiro del mundo y el silencio en la vida en común, fundada en la renuncia de los bienes materiales y las obras de la carne. La regla enfatiza sobre la oración, el oficio divino y la lectura de la palabra de Dios. El trabajo es considerado bajo 3 aspectos: manual, cultural y pastoral, con el que posiblemente se dio origen a la frase ora et labora, aunque no está explícitamente en sus escritos, pero sí en su espíritu.